mucho gusto para quien no me conozca. Soy Ariana Nowick y soy estudiante de Comunicación Social del trimestre 11 de la Universidad Centenaria de Aragua, ubicada específicamente en San Joaquín Turmero. Para esta oportunidad voy a hablar sobre la materia de arte y espectáculo. Vamos a centrarnos en los conceptos básicos que hay dentro de esta materia. Vamos a hablar de su aplicación en el público. Vamos a hablar sobre sus ventajas, desventajas. Vamos a explicar ejemplos de cómo funciona esta misma dentro de la sociedad. Principalmente, para adentrarnos en el tema, vamos a hablar de, como dije, los conceptos básicos de la materia. Principalmente vamos a hablar del periodismo de farándula. Vamos a especificar qué es específicamente. El periodismo de farándula es una especialización del periodismo que se encarga de informar, analizar y difundir noticias relacionadas con el mundo del entretenimiento, la cultura popular y la vida de las celebridades. Esta tiene su principal característica, es que tiene un tono ligero y bastante creativo y atractivo, ya que utiliza textos llamativos y videos, y tiene una capacidad de generar interés en el público a través de noticias de actualidad y controversia. Muchas personas confunden el periodismo de espectáculo con el periodismo de farándula. No es lo mismo. El periodismo de espectáculo se centra en las representación, la expresión de las artes escénicas, y el periodismo de farándula va un poquito más allá de la vida personal de las celebridades, más allá del arte. Ok, entonces otro concepto básico muy importante es el concepto del entretenimiento. El entretenimiento, como se sabe, es una expresión humana con el fin de salir de la monotonía para darle al público algo con el que entretenerse, para lograr distraer a un público. Específicamente existe algo llamado periodismo de entretenimiento, que su principal función es informar de manera clara y puntual sobre la situación específica, ya sea política, deportes, cultura, etc. A diferencia de otros géneros, el periodismo de entretenimiento puede ser más fácil de digerir para el consumidor. Realmente el periodismo de entretenimiento es muy importante dentro de la opinión pública, porque dependiendo de cómo se exponga, la opinión, el público va a tener una perspectiva en concreto. Entonces, también tenemos al espectáculo. En concepto general, el espectáculo se trata de una expresión humana, que sería de parte cultural, una creación cultural, destinado principalmente a manifestar públicamente el producto final. Su significado se refiere a toda función o diversión pública, aquello especialmente notable que ofrece a la vista o a la contemplación intelectual. Principalmente, muchas personas confunden un espectáculo con un show. Un show es un arte escénico, y un espectáculo es algo más premeditado y puede ir dentro de un programa de televisión. Es algo con el que entretener. Entonces, ¿cuál es el fundamento principal ahora del periodismo de espectáculo? No tiene nada que ver con el chisme, porque muchas personas también dicen, asocian periodismo de espectáculo con chisme. Eso no es así. El periodismo de espectáculo es muy importante, ya que tiene la capacidad de saltar dentro de la sociedad. Es el responsable de que el público tenga conocimiento de las novedades artísticas que se están generando dentro del arte y de la cultura popular. Por eso es importante destacar la diferencia entre ambos. Otro concepto básico ya es como tal la farándula. La farándula en general hace mención a los famosos que aparecen con frecuencia dentro de los medios digitales o los medios de comunicación. En este universo entra como tanto personas que se estancan por su talento físico, como individuos que alcanzan la fama a través de escándalos. Ok, la farándula principalmente se centra en la vida personal de los artistas, cómo se sobrellevan, qué hacen, qué no hacen. Ese es principalmente el contenido principal de esto. Pero la farándula tiene una característica en específico, y es que va asociada con la fama, el dinero, los chismes y los escándalos y la polémica. El periodismo de farándula informa sobre eventos y nuevas producciones artísticas también. Pero principalmente, en vez de centrarse en el arte, se centra en el artista. Esa es la diferencia del periodismo de espectáculos con el de la farándula. Ahora, el paparazzi. El término de paparazzi es muy importante dentro de ambos, porque es el que da información. El paparazzi es un fotógrafo que se dedica a captar a los famosos, a las celebridades en sus momentos más íntimos, con el fin de vender como una exclusiva lo que está sucediendo o no con esas personas. Su principal característica es que toma fotos inesperadas, interesantes e impactantes, y esta gente puede trabajar de manera independiente o contratados por revistas o medios de comunicación. Para evitar ser descubiertos, esta gente se viste de incógnito o se camuflan entre sí. Pero realmente sí, el paparazzi es una persona que invade el espacio personal de los famosos con el fin de entretener y vender ese contenido a una revista o a un medio de comunicación. Ahora, una exclusiva. Una exclusiva no es lo mismo que, por ejemplo,
una noticia de última hora. No, no es lo mismo. Una exclusiva es cuando un ente importante, sea artista, sea celebridad, sea ente político, le da la oportunidad a un medio de comunicación de explicar algo, de dar una entrevista de un tema en específico que se está hablando en ese momento y solamente ese medio tiene la oportunidad de presentarlo. Es una exclusiva. Una exclusiva es muy importante para los medios de comunicación ya que les otorga prestigio y los diferencian de otros. Pero bueno, principalmente el tratamiento de una exclusiva es ofrecer también tiene un doble sentido porque por una parte se premia al periodista y a la otra se asegura que el mensaje que se va a transmitir se transmita de manera agradecida y positiva por el medio de comunicación. Gracias al entrevistado por venir hoy y decir lo que estás diciendo. Eso es principalmente una exclusiva. Ahora, invasión en la privacidad. Esto va de la mano con los paparazzi. La invasión de la privacidad se trata de la violación de la intimidad e implica acceder sin permiso en el ámbito ajeno de lo personal, una zona íntima que una persona se reserva para sí o para un grupo concreto de personas. Pero sí, principalmente los paparazzi hacen mucha invasión de privacidad y dentro del periodismo de farándula se puede caer en el sensacionalismo y pues se puede caer en invasión de privacidad de algunas celebridades. Ahora los ídolos. Los ídolos son las pequeñas personas o personajes que generalmente deben su éxito y relevancia a la sobreexposición de su imagen en los medios de comunicación. Según muchos, existen tres tipos de ídolos: el ídolo de masas, el ídolo popular y el ídolo élite. El ídolo de masas se trata de ese ídolo que su principal función. Un ídolo de masa sería Thalía, que en sus inicios fue un integrante muy importante en las novelas de Televisa, que es un canal de televisión mexicano, y se convirtió en protagonista de muchas de estas. Entonces, ella vendió 40 millones de discos. Luego tenemos al ídolo popular, que se trata a los famosos que provienen de orígenes más humildes, que logran conectar con más facilidad con el público. Un ejemplo perfecto sería Juan Gabriel. Juan Gabriel fue abandonado en su infancia por su madre y superó su encarcelamiento en una cárcel y murió a los 66 años con ventas superiores a 100 millones de discos. Eso es un claro ejemplo de que es un personaje que se conecta muy bien con el público, por eso es un ídolo popular. Luego tenemos al ídolo élite, que ya se trata de personas que ya nacieron de cuna, y un ejemplo perfecto sería J.K. Rowling, que es la autora de los libros de Harry Potter, que ella llegó a vender a más de 400 millones de copias vendidas. Entonces, eso ya sería un ídolo élite. Bueno, dentro de los conceptos también nos encontramos con el concepto de Hollywood, que Hollywood, como se sabe, es una ciudad que se encuentra en Estados Unidos, en California, donde se realizan la mayoría de las producciones cinematográficas de este país. Pero bueno, más allá de eso, Hollywood también se convirtió en un concepto de cine en específico. El cine que se realiza en Hollywood se caracteriza por tener una narración que se centra en la psicología de los personajes, tiene una historia que tiene un principio, un nudo y un desenlace, como también tiene personajes con características claramente definidas, como también una motivación mucho más psicológica que social. Un ejemplo perfecto en la película de Hollywood sería La La Land. La La Land es un musical protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone, que principalmente se trata de un músico de jazz y una actriz que buscan su estrellato, pero no pueden estar juntos porque los dos buscan caminos diferentes. Pero bueno, lo principal es que hay muchas cosas, muchos mensajes sociales y muchos mensajes psicológicos, y cada uno tiene una personalidad muy definida. Entonces sí, sería un ejemplo perfecto de una película de Hollywood. Seguimos con conceptos básicos. Otro concepto básico sería un show, que un show, como dije, a diferencia de un espectáculo, es una expresión escénica artística, que esto también puede ser la personificación de una historia frente a un público, a un espectador, ansioso por contemplar un espectáculo en específico. Ok, entonces las características de un show es que es presencia en vivo, tiene materialidad y acción, pluralidad de eventos expresivos, temporalidad y capacidad. Luego tenemos otro concepto que sería business es negocios en inglés. Luego nos vamos con las bases fundamentales de periodismo de farándula. El periodismo de farándula cuenta con 5 bases fundamentales. Primero tenemos la narrativa visual. Es un periodismo que siempre tiene cambios visuales. Eso hace que el público siempre esté entretenido, siempre esté activo. Eso hace que sea un periodismo sea un contenido bastante dinámico. Tiene una perspectiva sensacionalista versus informativa. Informa también de eventos del arte, pero bueno, no se puede negar que cae en el sensacionalismo por caer en algunos chismes o algunas cosas que no van al caso dentro del arte de la persona.
Entonces tiene interactividad con el público, hacer un contenido que se basa en las celebridades, obviamente tiene que tener bastante contacto con el público para saber qué es lo que quiere oír el público. Tiene ética y respeto a la privacidad en algunos momentos. Y esto tiene información actualizada y relevante, claro que sí. Tiene que ir con las exclusivas, con las noticias sobre las celebridades, y eso es. Todos los días saber algo nuevo sobre eso. Entonces es un periodismo que tiene bastante dinamismo y información actualizada sobre eso en específico. Entonces vamos a hablar de la relación del periodismo con conceptos básicos, que es el arte y el espectáculo. Sin el arte no existiría periodismo ni de farándula ni de espectáculo. El arte es fundamental. Gracias a esto derivan todo lo demás. Entonces, esa sería la principal relación del arte con el periodismo en específico. Entonces, ahora con el espectáculo. Existe un periodismo espectáculo que ya lo explicamos anteriormente, pero principalmente este periodismo tiene la finalidad de transmitir, interpretar y difundir el hecho cultural comentándolo en las principales revistas y programas de televisión, aunque este no esté muy lejos de la realidad, aunque al principio el periodismo espectáculo era un elemento del periodismo cultural del que anteriormente se separaría hasta llegar a ser lo que es el día de hoy. Pero sí, el periodismo espectáculo es muy importante y el espectáculo y el periodismo van de la mano porque existe una rama del periodismo que se dedica específicamente a hablar de las artes escénicas. Y bueno, sí, ya explicamos lo que sería el periodismo con el arte, ya lo tenemos claro. Sin eso no existiría ni el periodismo de farándula ni el de espectáculo. Ahora, la relación con la farándula. Explicamos que la farándula es el estudio de la vida privada de los artistas, como también la divulgación de algunas artes escénicas, como son las premiaciones principales, como son los Grammys, los VMA, los Oscars en general. Entonces, pero bueno, muchas veces el periodismo de farándula es llamado periodismo rosa, pero la gente piensa que el periodismo rosa es el periodismo de espectáculo, pero no es lo mismo. Pero bueno, sí, el periodismo rosa es un género que surgió en la década de 1940 en España para explicar a un medio de comunicación en específico que se centraba en la vida y relaciones personales y sentimentales de los artistas. Bueno, ahora vamos a hablar y vamos a poner dos ejemplos muy interesantes de cómo se utilizó de manera positiva y cómo se utilizó de manera... Vamos a dar un ejemplo venezolano. En contexto venezolano, vamos a hablar de la protesta de las actrices venezolanas por la ley de cine en 2014. En 2014, actores y actrices venezolanos encabezaron la protesta pública contra la ley de cine impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro. Esta ley, que afectaba la producción, dirección y distribución del cine venezolano, generó una gran controversia, ya que muchos consideraban que la normativa restringía la libertad de expresión completamente. Entonces sí, principalmente la comunidad del cine venezolano estaba muy en contra de esta política porque eso completamente restringía y restringía lo que sería la libertad de expresión dentro de las manifestaciones artísticas dentro del país. Entonces, ¿qué hizo el buen periodismo venezolano? Le dio voz y voto a los principales dirigentes de los que estaban en contra de esta ley. Eso hizo que el público en general estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo y el gobierno se viera bastante presionado por la opinión pública y se viera el debate de que si eso estaba bien o no. Pero bueno, muchos medios como El Nacional o Venevisión hicieron entrevista a actores y actrices, los que expusieron su caso e hicieron que los representantes del gobierno pensaran dos veces si realmente se debería realizar la ley o no. Entonces sí, el periodismo fue muy importante dentro de esta protesta porque le dio visibilización, que es lo más importante, e informó al público. La otra, tenemos el caso de la familia real, de Meghan Markle y la familia real británica. Como se sabe, Meghan Markle y su esposo Harry son o eran parte de la familia real británica y estos se separaron por problemas y conflictos internos que no se explicaban. Entonces, en marzo del 2021, Oprah Winfrey, que es una periodista estadounidense muy reconocida y muy famosa, les hizo una entrevista donde estos denunciaron los problemas de salud mental y los problemas que conlleva ser parte de esta monarquía. Entonces, fue muy interesante el balance de esta historia entre el sensacionalismo y el periodismo serio. Varios medios tomaron la entrevista como un tema de debate público, pero se aseguraron de que se hiciera un análisis profundo de lo que estaba contando estas dos celebridades. Entonces, los seguidores y la población reaccionaron de manera dividida. Por un lado, Meghan y Harry fueron apoyados por aquellos que vieron sus declaraciones como un valiente denuncia, y otros
pues no lo tomaban en serio. Pero sí, este es muy importante el periodismo en este caso porque abrió puertas al debate y al juzgar qué realmente pasa dentro de las puertas de la familia real. Ahora, ya hablamos de las periodismo farándula que utilizó estas historias de manera positiva. Ahora vamos a hablar de las controversias que ha traído el periodismo de farándula en otros casos. Vamos a hablar de otro ejemplo venezolano, el caso de la muerte y actriz y modelo Mónica Spears en 2014. Como se sabe, Mónica Spears es una modelo y actriz venezolana sumamente reconocida, sumamente famosa, sumamente talentosa, que desgraciadamente en 2014 murió asesinada por un intento de asesinato, murió asesinada por un intento de robo en Puerto Cabello, Valencia, en la carretera. Ese día se encontraba con su esposo, que también fue trágicamente asesinado, y con su hija que, gracias a Dios, sobrevivió. Pero bueno, su muerte, aparte de ser una tragedia personal, se convirtió en un tema de gran relevancia mediática nacional como internacional. Y pues esto tuvo un impacto de popularidad increíblemente grande. La cobertura del asesinato de Mónica Spears fue más allá de centrarse en las circunstancias del crimen o la denuncia de la inseguridad nacional del país, estuvo cargada de un montón de enfoques sensacionalistas, en muchos casos innecesarios. Los medios mostraron imágenes reales de la escena del crimen que va en contra totalmente de la privacidad de la familia, haciendo un seguimiento constante de las investigaciones, pero también hubo una sobreexposición de la tragedia, sin sensibilidad por los sentimientos de la familia ni los seguidores. O sea, completamente el uso sucesivo del morbo por parte de algunos medios generó indignación por parte de la opinión pública, además de que la tragedia no fue un recordatorio de la inseguridad en Venezuela, pero sí, completamente los medios de comunicación se dejaron llevar por todo el morbo y por toda la parte negativa de toda esta tragedia, y hasta crearon chismes que no tenían nada que ver al caso, como que si ella tenía a otra pareja sentimental o algo parecido. O sea, se transgiversó completamente la información y se perdió el verdadero mensaje de denunciar la inseguridad que existe dentro de Venezuela. Otro ejemplo bastante famoso y bastante reconocido sería el caso de Britney Spears y su conservaduría, donde se viralizó el famoso Free Britney. Ok, a lo largo de los años 2000 se sabe que Britney Spears es una cantante mundialmente famosa estadounidense que pasó a ser una de las artistas más exitosas del mundo a enfrentarse a un colapso mediático en el año 2008. Pero bueno, con el paso del tiempo, está bajo una tutela legal de su padre, de su padre, pero se supo que esta tutela fue bastante abusiva y Britney estaba bastante coaccionada a la hora de acceder a su propio dinero. Entonces se creó el Free Britney con el fin de que ella pudiera tener acceso sobre sus bienes y decisiones. La relevancia de las condiciones de su tutela y el apoyo del público reflejó la forma en que los medios durante años trataron de manera dañina todo este caso. Britney siempre ha sido una víctima de todos los medios de comunicación, ya que su vida siempre fue bastante pública. Entonces eso realizó que por muchos años, especialmente los tabloides y el programa de farándulas, no solo invadieron su privacidad, sino que se regodearon de los momentos más difíciles, exagerando y distorsionando los hechos sin ningún tipo de justificación o respeto a su bienestar emocional. Entonces, además de muchos medios que hicieron de sus problemas de salud mental un espectáculo con titulares burlones y especulativos. Sí, totalmente. Britney desde el principio de su carrera ha sido una víctima del periodismo de farándula, ya que su vida siempre ha sido un espectáculo, su vida siempre ha sido algo de qué hablar, algo de qué no decir. Entonces, pues, desde un principio siempre ha sido muy negativo esa parte del periodismo para esta artista en específico, y hasta aquí podemos ver las consecuencias de no tener una ética a la hora de trabajar y lo que le puede causar a un artista en ese punto. Ahora, esta parte del video me parece muy interesante. Voy a hablar de cómo me gustaría a mí tener mi propio programa de televisión. Principalmente me encantaría tener un programa de periodismo de espectáculo, generado con su género principal, que sería la entrevista. Aquí tengo un ejemplo perfecto, que es Gaby Mesa. Gaby Mesa es una periodista mexicana que se dedica a dar entrevistas, sea en las promociones de las películas o en las alfombras rojas, como lo que son los Oscars o los Critical Choice Awards. Me encantaría tener un programa como los que tiene ella. Me encantaría tener un programa de entrevistas centrado principalmente en el cine, en las celebridades del cine, como son los actores y las actrices, productores, directores, todo lo que tenga que ver ese ámbito. Tampoco me cierro a entrevistar a artistas como de la música o de música clásica, pero principalmente algo como lo que hace ella. Me encantaría tener un podcast o un programa de televisión. Me encantaría tener un canal de YouTube donde yo principalmente exprese y haga entrevistas con personas que tienen el medio
en el medio del séptimo arte, que sería el cine. Entonces sí, si yo tuviera un programa de este espectáculo de farándula, sería específicamente de entrevista y sería sobre cine. Ahora, para finalizar esta exposición, vamos a hablar de las ventajas y desventajas del periodismo de arte y espectáculo. Principalmente, este periodismo abre y fomenta el debate a la reflexión, promueve la discusión cultural y es un reflejo de la sociedad. Es muy importante tener esto en cuenta porque, como dije anteriormente, es un periodismo que abre mucho debate a la opinión pública, ya que como se dicen críticas y reseñas sobre obras de arte, películas, conciertos o teatro, fomenta el debate interno entre el público, lo que hace es muy importante porque fomenta la información y el intercambio de información entre sí, como también es un reflejo de la sociedad. Las producciones artísticas reflejan lo que es la sociedad. Entonces también obviamente abre el debate de cómo se muestra la sociedad en esta película en específico, es muy importante. Como también entretenimiento y desahogo para la audiencia. El periodismo de espectáculo es, como le dice su nombre, un espectáculo, un show. Entonces esto proporciona mucha distracción, como también un refugio personal para las personas que lo ven. Entonces, pero las desventajas del periodismo de arte y espectáculo es que cae en el sensacionalismo y el exceso de morbo, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Al caer completamente en los chismes y la vida personal de los artistas, hace que realmente a veces este tipo de periodismo caiga en estas polémicas, caigan en una información no verificada y principalmente ponen a veces la atención o prioridad, más que en el arte, en el artista, lo que puede llegar a caer en explotación del morbo, como en relaciones a las vidas personales de los artistas, a menudo distorsionan la percepción pública y desvían el enfoque, lo que realmente importa, que es la obra de arte o la obra artística o el evento. Entonces sí, esa es una de las cuestiones negativas de este tipo de periodismo que hay que evitar, pero eso no quita que sea una expresión periodística muy importante y muy desarrolladora en la sociedad. Hemos crecido todos con periodismo de espectáculo, me parece un periodismo sumamente importante dentro de la sociedad y dentro de mi vida personal también. Me encantaría ejercerlo en algún momento. Muchísimas gracias por escucharme, nos vemos en otra oportunidad.